solo componente uno, así que habrá que seguir esperando. Bueno, como todas las semanas tenemos nuestro bloque jurídico a cargo de los abogados de Legal NEA. Nos visita el doctor José María González. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien acá. Bueno, viendo todo este tema de ¿Usted está vacunado? Sí, primera dosis. Sí, de Sputnik. Así que está de los que esperan la segunda dosis. Esperando la ahí. segunda, La pero dulce espera. Estamos. Falta todavía, creo que un mes y medio llevo de la primera dosis. Todavía están en... Todavía tenemos margen. Hay margen todavía. Está bien. Bueno, hoy hemos planteado, ¿no? Dos temas. O sea, un tema que tiene que ver más con una cuestión vinculada a los derechos que tienen las personas a tener creencias y a vivir en cuanto a esas creencias. Y por otro lado, una especie de consultorio, que viste que la semana pasada hablamos del tema de terrenos y hablamos en particular de esta situación en Paso de la Patria, de la venta de terrenos fiscales, pero esto generó que mucha gente, siempre que hablamos de estas cuestiones, mandan preguntas vinculadas a compra de propiedades, a saber qué recaudo tiene que tener cuando ve una propiedad con una oferta interesante. Así que vamos a hacer esas dos partes y los invitamos a los que nos miran también si quieren seguir sumando preguntas. Si no las compartimos por ahí hoy, las juntamos y en la semana se las pasamos para tratarla la semana que viene. 379-425-0551 si quieren mandar su consulta. Bueno, las personas tienen derecho a creer en lo que quieran, ¿no? Absolutamente, sí, sin hasta ninguna ahora duda. eso estamos. Es mandato constitucional desde 1853, nuestra Constitución Nacional prevé esa posibilidad claramente. Y entre eso a profesar una determinada religión. Seguro, uno puede creer o no creer y cuando decide creer puede elegir, en virtud de un derecho constitucional que es la libertad de culto, elegir creer en lo que decide creer, ¿no es cierto? Y si esa religión, ¿no?, que yo soy libre de adoptarla, o esa creencia, hace que yo tenga que adoptar determinadas pautas de comportamiento, y esto choca por ahí con otras cuestiones, un caso muy típico a veces se da con el tema de los adventistas o los testigos que va con el tema de la donación de... Entonces, hay muchas. Donación de sangre. Pero vayamos a un ejemplo más práctico. Por ejemplo, hay una imposición de un determinado horario en un día que yo tengo reservado y por mi creencia para la práctica religiosa. ¿Cómo funciona? Y esto hubo un caso en Corrientes. Sí, correcto. Esto funciona a nivel general con, se reconoce legalmente una religión predominante, digamos así, que es la que organiza básicamente nuestros calendarios, el feriado de Pascua, Navidad, Año Nuevo y demás, que están asociados con la religión católica, pero existen normas que protegen las otras religiones también y sus correspondientes festividades. Por ejemplo, si yo tengo un empleado de religión judía, tengo que respetarle su Año Nuevo, que no es coincidente con quienes profesan la religión católica. Si yo tengo un alumno en la escuela que es adventista, que el día sábado, por ejemplo, no realizan algún tipo de actividad y ese día hay un torneo o hay una clase un día sábado, no le puedo colocar el ausente. Y si tengo un concejal que profesa la religión, esta religión también, que plantea de que entre la puesta del sol del viernes y el sábado a la noche tampoco se desarrollan actividades, tengo que respetar de que las sesiones del Consejo Deliberante se hagan fuera de esos días, ¿verdad? Y esto pasó concretamente, sí, ¿no? Y es un caso que le llegó al estudio. Pasó concretamente, nuevamente Paso de la Patria nunca deja de dar novedades de este tipo. Pasó con la concejal Cecilia Osnagui a comienzo del año pasado concretamente, donde, bueno, por un sistema de mayorías, ustedes saben que las decisiones legislativas se toman por un sistema de mayorías. En este caso, si se organizaban las sesiones los días sábados y la concejal se mantenía en su fe y no iba entonces a la sesión, era un voto menos en contra de cualquier pretensión de la mayoría del Consejo, digamos. Entonces, ¿qué decidieron? Hacer sesiones los días sábados. Entonces, sesiones especiales, digamos, fuera de las que están programadas los días de semana. Y bueno, hubo un pronunciamiento judicial muy claro en el sentido de ordenar que eso no suceda, de que se abstenga el Consejo Deliberante de fijar sesiones los días sábados para posibilitar el ejercicio de los derechos políticos, no solo de la concejal Cecilia Osnagui, sino también
la gente a la que ella representa, ¿no? Y esto se da porque, le pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si por ahí el impedimento hubiese sido el día habitual de sesión? Porque en este caso lo que, no sé si la justicia también pensó, es que había como una intención de que esté ausente, o sea, se utilizó esto para que no vaya. Claro. Primero, porque los días de sesión están planteados durante la semana laboral, de lunes a viernes, y en todas las cartas orgánicas, en la ley orgánica de municipios, en toda la normativa, siempre se prevé la posibilidad de que ante determinadas urgencias se puedan convocar sesiones en otro horario. Bueno, el concepto de urgencia uno lo puede hacer muy flexible o muy elástico, como lo hizo el Consejo Deliberante o la mayoría. Entonces deciden de un viernes para un sábado que hay un tema urgente, que uno de los temas urgentes era tratar la fiesta del Dorado el año siguiente, digamos, por ejemplo. Lo que pasa es que implicaba trabajar sobre la presupuestación. Y se convoca sesiones para el día sábado y bueno, la concejal obviamente no asiste, previamente habiendo comunicado de que profesa esta religión y que por lo tanto no puede hacerlo. Y bueno, ahora la justicia lo que hace es reconocerle ese derecho, pero todavía no estamos impuestos del contenido de la sentencia, que seguramente nos va a dar mucha más tela para cortar, ¿no? ¿Eso significa que aquello o sea, llegó a sesionar el Consejo en ese momento? Hubo dos sesiones. Hubo dos sesiones. ¿Habrá que reverlo en ese sentido? En el expediente se presenta también el Ejecutivo Municipal planteando de que esas dos sesiones son nulas precisamente porque se desarrollan con una irregularidad. Vamos a analizar la resolución, la sentencia judicial con detenimiento para ver el grado de afectación, porque hay como tres afectaciones, ¿verdad? ¿No? Primero, la de la propia concejal, que tiene un mandato de su pueblo, de a quienes representa. Segundo, del pueblo, que no se puede ver representado en la toma de esa decisión, para eso la eligió. Y tercero, al resolverse determinadas situaciones en esa sesión, si eso afecta, digamos, el giro, la actividad normal del gobierno municipal, puede haber una afectación también a los intereses del municipio en su generalidad, no solo a uno de sus órganos, que es el símil del Poder Legislativo o el Consejo Deliberante, ¿no? Acá hay una pregunta de oyente. Lo sumamos al doctor Carlos Macián, que está también a través de Skype desde el estudio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, acá escuchando al doctor González. Tere, ¿ibas a decir? No. Pregunta de oyente que dice, ¿qué pasa con las imágenes religiosas en las escuelas? Si un grupo de padres quiere poner una imagen religiosa en una escuela y el otro grupo no. Bueno, hubo antecedentes, hubo varios casos incluso de funcionarios de distintos gobiernos que decidieron retirar imágenes de determinados colegios u otras instituciones, digamos. Bueno, la universidad, en la Facultad de Derecho, se retiró la imagen, o sea, no se la retiró totalmente, pero se la sacó de lo que es el hall principal del acceso a la facultad de la UNE. En principio, hay que ver si esa imagen que está colocada ahí responde a una determinada normativa, hubo algo que lo autorizó. Si hay una norma, una resolución, una ordenanza, una disposición, un decreto que lo autorizó, habría que, está legalmente colocado, digamos, habría que plantear su remoción, que se deje sin efecto esta norma y se va a judicializar el caso, digamos. Te planteo la siguiente: si aparece alguien de un culto no predominante y dice, yo también quiero mi imagen ahí, y bueno, se deberá resolver en ámbitos de la administración, del poder público, del gobierno, del Estado, y cualquier disconformidad con la decisión que se tome se va a tener que judicializar. Y acá van a ser casos, todos estos son casos donde la justicia marca un poco el camino, digamos, ¿no? Pero no son casos sencillos porque como que están en conflicto dos partes con el mismo derecho, con el mismo interés, y hay veces muy difícil equilibrarlo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que fue bastante polémico lo que pasó con el tema de las imágenes en la Facultad de Derecho. Sí. No sé, bueno, uno porque se había retirado, había una imagen de la Virgen de Itatí, creo, en el acceso, y el decano entendió que, o sea, se iba a hacer un espacio reservado para las creencias, en donde puedan estar todas las manifestaciones, pero como la universidad es un ámbito laico, tener en ese lugar de acceso una imagen representativa de la religión católica, apostólica romana, era como que contradecía, lo entendió así, lo sacó, hubo digamos, distintos tipos de reacciones al respecto. Podría pasar lo mismo, digamos,
digamos, en una escuela, entonces uno podría plantearse, una escuela con una determinada orientación religiosa tendría todo el derecho del mundo a tener esas imágenes, y el que decide ir a ese colegio está aceptando esas condiciones, digamos. Claro. Claro, es interesante el tema. Bueno, abrimos el consultorio que tiene que ver con propiedades. Nosotros tomamos algunos ejemplos. Uno no, o sea, hoy por hoy con las redes sociales, la mayoría de los clasificados o muchas de las propuestas de compra y venta de propiedades se dan en las mismas redes. Y así publica la gente. Nico, no sé si tenés y los vamos a ir preguntando qué tiene que tener en cuenta uno, qué quiere decir cuando aparece, por ejemplo, a ver, Nico, si tenés la primera de las imágenes para compartir, que alguien vende un terreno, una casa, una propiedad en estas condiciones. A ver si se va poniendo, pero bueno, en general son todos como clasificados que fueron sacados y que responden. Los grupos de venta, ¿no? Sí. Compra, vende, bueno, en Corrientes, en Resistencia, en Chaco, bueno. Que son un montón. Ahí tenemos uno, por ejemplo. ¿Qué venden En acá? venta, terreno con mensura aprobada en catastro, barrio San Roque, sería. Ahí está el teléfono, medidas 10x30 a media cuadra del asfalto principal. Ahí está, dice un terreno con mensura aprobada. ¿Qué significa? A ver, le pregunto al doctor Macielo, ¿qué tiene o qué no tiene o qué tiene que hacer una persona antes de avanzar en esta compra si le interesa? Sí, lo que siempre deben hacer y debe hacer una persona básicamente es El retorno, si lo podés bajar un poco, me dicen. Bueno, ahora no. A ver, vamos a retomar la comunicación con él que se dificulta. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tener, digamos, un plano de mensura no es ninguna condición especial, digamos, es un requisito que debe tener todo inmueble. De hecho, hay una ley que está suspendida en la aplicación que prevé que cada vez que se va a hacer una transferencia a un inmueble, uno va a tener que tramitar un certificado catastral para verificar el tema del plano, digamos. Es un típico aviso un tanto incompleto, por lo menos, cuando no engañoso, digamos, porque plantear, ese es uno de los requisitos. Lo que yo tengo que mirar es que tenga título de propiedad. O sea, que lo primero que tiene que hacer una persona, si le interesa, es, ¿tiene título? ¿Tiene título de propiedad? ¿Cómo sé que el documento que me exhiben es un título de propiedad? Primero porque va a estar realizado por un escribano, va a tener la firma de un escribano, va a decir en el encabezado escritura pública, va a tener un número de escritura pública, y al final, ahí tiene que aparecer como último comprador la persona que me quiere vender a mí, y al final tengo que ver que esté inscrito, unos sellitos de inscripción en el registro de la propiedad inmueble, en catastro y en la municipalidad local, para que uno tenga verdaderamente un título perfecto, ¿no? A ver, ahí tenemos otro que estábamos mostrando, otro caso, como por ahí aparecen. En Paso de la Patria, un terreno, 300.000 contado, súper barato para lo que Negocio- hizo negocio redondo. ¿no? Pero dice papeles de posesión y compraventa por escribano. ¿Esto qué significa? La posesión no es el derecho de propiedad, digamos, ¿no? La posesión es un estado, una situación donde uno detenta, tiene en su poder el inmueble, pero justamente lo que no tiene es el título que lo avale. Cuando la posesión es pública, pacífica, ininterrumpida y tiene más de 20 años, uno puede aspirar a que el juzgado le reconozca con la famosa prescripción veinteañal, le reconozca y el juzgado lo declare propietario y le haga extender el título. Pero tener una cesión de derechos posesorios no es un título. Lo que faculta es transmitirlo. Entonces, cuando yo voy a poder transmitir un derecho igual al que tengo, entonces me van a hacer una cesión de derechos, pero cuando viene acompañada la oferta de un precio tan bajo, uno se tiene que permitir sospechar, porque nadie anda regalando tierra por la vida. Entonces, uno se tiene que permitir sospechar y averiguar. En estos casos, si yo voy a comprar, entre comillas, por medio de una cesión, lo que hay que pedirle al escribano es que agote todos los medios necesarios para a esa cesión de derechos incorporarle todos los antecedentes en virtud de los cuales la persona que me está cediendo, que me está vendiendo, entre comillas, detenta ese inmueble, ¿no es cierto? Si tuvo un boleto de compraventa antiguo, si en su momento hizo algún tipo de inscripción. Y ojo, no se puede aducir que hay posesión cuando esa persona que me transmite comenzó siendo un tenedor, por ejemplo, un inquilino, entonces entró alquilando y se quedó con el tiempo y después lo quiere vender. No, porque él nunca fue propietario ni se pudo creer propietario. Todas esas cuestiones. Uno más tenemos, le preguntamos a Carlos a ver si mejoramos la comunicación. Nico, ¿cuál es el otro ejemplo de lo que hay que tener en cuenta cuando uno ve estos avisos? A ver, Nico. A ver si lo tenemos. Ahí está.
8 Bueno. hectáreas a la venta en zona del barrio Ponce, a metros de ruta 12. Título entre... ¿Eso estaría así como está? Estaría bastante bien. O sea, Carlos, sí. Carlos, Sí. si te plantean así, que venden, que tienen título, parecería que está bien. De todas maneras, ¿qué uno tiene que hacer cuando se contacta con el vendedor o con la inmobiliaria? Justamente verificar que no tenga de problemas, por ejemplo, que no tenga un embargo, una inhibición, de que el titular no esté fallecido, o de que, o también verificar el tema impositivo, de que no deba muchos impuestos. Cuestiones como esas son básicas para realizar y hacer una correcta transacción, y que la persona compradora, que en principio creyó que iba a hacer una buena compra en sentido económico, termina pagando mucho más porque tiene que pagar o abrir una sucesión, o pagar muchos impuestos, o levantar una hipoteca, un embargo, cuestiones como esa, digamos. O sea que aun cuando una propiedad plantea tiene el título, hay recaudos que hay que tener también a la hora de decidir si uno quiere o no quiere hacer ese negocio. Sí, por supuesto. Básicamente pedir un informe de dominio donde surja, digamos, la dimensión, dónde está ubicado el inmueble, quién es el dueño. Pedir un pedido también de inhibiciones. Por ahí puede ser el dueño, no debe impuestos, pero el titular registral está inhibido para hacer la compra, la venta, mejor dicho, del inmueble. Bueno, como dije hace un rato, que el titular no esté fallecido, ahí tendrá que abrir una sucesión esta persona para poder inscribir el inmueble a su nombre, cuestiones. Y todo eso demanda gastos que uno tiene que tener en cuenta si ese número que por ahí aparece como una oferta interesante no termina, digamos, siendo, digamos, más de lo que uno por ahí estaba dispuesto a afrontar, ¿no? Sí, totalmente. Por eso es fundamental acá que el escribano pida con antelación el certificado para poder analizar el informe, donde en el registro de la propiedad nos va a constar alguna de estas situaciones, ¿no es cierto?, que haya un embargo, una inhibición. A veces el inmueble está siendo objeto de otro juicio, entonces hay una medida que se llama anotación de litis, entonces con eso me están avisando de que si compro eso está sometido a un juicio. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con los terrenos baldíos, porque uno hace la compra, completa los papeles, lo paga y queda ahí, digamos, pero hay que además tomar posesión del inmueble. Lo ideal es acompañar con un acta de toma de posesión del inmueble. Si no está deslindado, deslindarlo, alambrarlo, ponerle un cartel de propiedad privada, prohibido ingresar, etcétera, pero hacer actos fehacientes, claros, de que uno es el dueño de ese inmueble. Doctores, gracias como siempre. Buen fin de semana. Igualmente, que pasen muy bien. Hasta el próximo consultorio la semana que viene. Bueno, Legal NEA entonces nos acompaña todas las semanas con estas cuestiones que están vinculadas a lo jurídico.